Recordarles que estos espacios están siendo grabados y están regidos bajo el Código de Honor y Convivencia de la USFQ, al cual todos pertenecemos. Solo este es como un pequeño recordatorio ante todo. Para mí es un gusto dar inicio a este espacio y quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible la coordinación, a USFQ Press encabezada por Andrea Naranjo y Whitney Rodríguez, que han apoyado el trabajo en conjunto. Este es uno de los tantos espacios que hemos construido juntos, y también al GOBE, que está aquí la Dani Armijos. Muchísimas gracias a todo el equipo del GOBE que ha hecho posible igual la coordinación, y al equipo de Anima, en este caso a Doménica Aguilar y a Daniela Páez, que nos acompañan el día de hoy. Voy a dar una pequeña introducción de Dome y Dani para previo al inicio. No sé si tal vez la Whitney o la Dani Hermijos del GOBE quieren dar algunas palabras antes de presentarles a Daniela Páez y a Doménica Aguilar. Si no, igual podemos reservar ese espacio al final. No sé, Whitney. Bueno, solo quería decirles que muchas gracias por conectarse al segundo día de esta jornada, súper interesante y creo que necesaria, porque en nuestra vida yo también soy alumni más claro, fui dragona en la USFQ, y creo que una de las cosas más importantes que sí debemos saber es aprender a escribir de forma efectiva y práctica, porque tenemos que escribir muchísimo a lo largo de nuestras carreras. Y es un buen hábito, es un hábito espejo, me gusta decirlo, el poder saber escribir bien y reflejarnos a través de la lectura en la escritura. Entonces, muchas gracias al Decanato de Estudiantes, su representante Flavio, y a cada una de las integrantes del gobierno estudiantil que han mostrado interés para seguir generando este tipo de espacios. Así que nada, hoy es el último día y espero que disfruten súper. Muchísimas gracias, Whitney, por esas palabras. Sí, para nosotros también es un gusto estar. Y como alumni también, igual que Whitney, creo que estos espacios son importantes para seguir construyendo y creo que aportan el crecimiento académico y, si ustedes quieren, de bienestar de todas las personas que están el día de hoy. Dani, no sé si tú quieres dar algunas palabras, Dani, amigos, antes de empezar. Sí, hola chicos. Bueno, igual me sumo a las palabras de Whitney, que de verdad aprovechen este taller. Yo, bueno, soy la vicepresidenta del Consejo Estudiantil y de parte del GOBE les doy la bienvenida al segundo día. Espero que les vaya súper bien. De ley que sí, la Dani y la Dome van a enseñarles muchas cosas. Así que igual, chicas, muchas gracias. Gracias, Flaps. Gracias, Whitney, por todo el apoyo. Así que eso, chicos, espero que disfruten mucho y más que nada aprendan, que esto nos va a servir literalmente para toda la vida. Así que eso, muchas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, Dani. Y sin más que agregar, quiero presentarles a Doménica Aguilar. Ella es ganadora del concurso Relato Interpretativo, Interpretatio. Siempre me jalo al presentar este concurso que tiene la USFQ. Es editora junior de literatura en la serie monográfica Anima. Y tenemos a Daniela Páez, que es una ávida participante en varios recitales de poesía. Es editora asociada de filosofía y coordinadora de eventos de la serie monográfica Anima. Dome y Dani, bienvenidas. El espacio es suyo y ahí sí les dejamos para que nos acompañen el día de hoy. Listo. Muchísimas gracias, Flavio. Gracias al GOBE, el Decanato de Estudiantes, USFQ Press, por darnos este espacio. En Anima estamos trabajando bastante duro para sacar una excelente primera edición que va a venir más o menos en junio. Tenemos planeados otros eventos y nos emociona muchísimo empezar con este evento enfocado en la escritura, tanto la parte formal, digámoslo así, como la parte práctica, la parte que un poco se acerca a llevarse bien con la escritura, porque consideramos que es muy importante aprender a escribir bien, sentirse tranquilo, tranquila cuando uno va a escribir. Para contarles un poco sobre la agenda de hoy, voy a empezar yo hablándoles de cuál es la mejor manera para llevarse bien con la escritura, porque hay muchas veces en que la escritura a veces parece algo que nos intimida un poco, que nos asusta un poco, porque mucha gente lo considera algo difícil. Después la Dome va a dar paso a unos tips como más prácticos, algunos son bastante relacionados
con lo que vieron ayer con Ismael y Lucía, con respecto a la parte de esquema, la parte un poco más formal de la escritura, y al final queremos invitarles a hacer algo un poco más participativo, algo más práctico. Y bueno, sin más, voy a empezar al mostrarles cómo uno puede hacer de la escritura una amiga. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la escritura? Hay gente que nos encanta escribir, que nos sentimos bastante cómodas escribiendo, que no tenemos algún problema, pero sé que hay muchísima gente que en cambio no siente que ese es su caso, no siente que puede entrar tranquilamente en la escritura, que le intimida muchísimo esa página en blanco cuando escucha que alguien le pone un ensayo, le pone un reporte, siente que se estresa un poco. Entonces vamos a ver de qué manera uno puede tomar una actitud un poco más tranquila, un poco más optimista para volverse un escritor o una escritora. Entonces primero hay que empezar preguntándonos qué es lo que nos impide escribir. Yo he identificado 3 casos que son como los más comunes al momento de preguntarse por qué no puedo escribir. Entonces, el primero sería no saber qué hacer, cómo empezar. Muchas veces ese cómo empezar es algo que tiene un peso gigante. Tomar ese primer paso es algo que nos asusta mucho, nos desconcierta. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos empezar, qué está detrás de ese miedo al empezar. Por otro lado, está no saber manejar el tiempo, que es algo que pasa muchísimo como alumnos. Uno a veces se estresa al ver todo lo que hay que hacer. También hay, por otro lado, todo lo que uno quiere hacer fuera de las responsabilidades de la universidad. Entonces vamos a ver maneras efectivas de manejar el tiempo con respecto a la escritura. Y por otro lado está algo que todo el mundo, supongo, aquí conoce, yo lo conozco muy bien, que es la procrastinación, que es el evitar hacer algún trabajo, evitar hacer algo que debemos hacer y dar muchísimas excusas para eso. Entonces vamos a ver de qué manera superar estas 3 dificultades al momento de escribir. Bueno, cuando uno empieza a escribir, necesita tener bastantes cosas en claro, necesita buscar una buena manera de empezar, una buena manera de acercarse a la escritura, y eso no es algo que uno puede hacer como solo sin ningún recurso que te ayude a hacerlo. Si te ponen un tema en un ensayo, en un trabajo, en un reporte, lo primero que tienes que hacer es plantear un tema. Si ya te dan un tema o algo, tienes que tenerlo bastante claro, tienes que saber cuál es tu panorama completo antes de empezar a escribir, y además los posibles ejes. Un tema es algo bastante grande, súper macro, entonces es importante tener en cuenta que dentro de este tema necesitas encontrar bastantes ejes. Digamos, si es un tema polémico, también puedes ver cuáles son las distintas posiciones con respecto a ese tema para trabajar todo eso. Y cómo logras tener en claro cuál es tu tema, tener en claro cuáles son todos estos ejes los que debes tratar, es a través de la lectura y la investigación. Entonces la lectura es algo que tenemos que hacer de manera constante en nuestra vida universitaria. Por eso siempre en los sílabos al inicio de los semestres tenemos que chequear cuáles son las lecturas, tenemos que chequear en el D2L que nomás tenemos que leer, y esas son herramientas que nos ayudan a estar más claros con respecto a todo lo que se tenga que hacer. Por otro lado, hay que llegar a la parte investigativa, que sale un poco de este ambiente de la clase como espacio físico o espacio virtual. Es decir, ir un poco más allá, usar los recursos que vienen a la universidad, las bases de datos, los libros de la biblioteca, todo lo que se nos pueda ocurrir. Hay que investigar, tener en claro sobre qué queremos escribir, de qué manera queremos escribir, y eso se logra a través de muchísima bibliografía.
Por otro lado, para empezar a escribir, tenemos que tener en claro en qué momento vamos a escribir, cómo vamos a escribir, para tener, digamos, este alcance apropiado para un momento de escritura, un momento que nos ayude a enfocarnos en el escribir. Entonces, con todo esto claro, se puede llegar a un buen proceso de escritura porque inicia de una manera correcta, en el que uno como escritor está informado, está listo y está tranquilo. Otra, digamos, una razón que he escuchado muchísimo de por qué a la gente le asusta empezar a escribir, de por qué este momento inicial es lo más terrorífico, es porque mucha gente no tiene seguridad al momento de empezar a escribir. Entonces ve esa página en blanco y dice, no, cuando yo empiece a escribir probablemente esté mal, probablemente tenga muchísimos errores, puede ser en forma, puede ser en lo que se dice, pero es importante saber que ese primer documento o esa primera página en donde se empieza a escribir es un borrador. Entonces, yo les quiero decir que no se frustren cuando vean ese primer borrador. Y además, un borrador es un borrador. Es decir, puedes editarlo, puedes quitar lo que quieras. Así que no se preocupen. Al momento de empezar a escribir, escriban como de la manera que puedan, de la manera en la que se sientan cómodos, cómodas, tranquilos. Y ya llegará un momento en el que van a poder corregir todo lo que piensan que tal vez no funciona de la manera que quisieran que funcione. El siguiente tema a tratar, un tema respecto a qué nos impide escribir o tener una buena relación con la escritura, es el manejo del tiempo. Muchas veces uno tiene mal manejo del tiempo. Esto puede ocurrir usualmente en los primeros momentos universitarios en los que nos abruma tener tantas responsabilidades, tener tantas clases, decir, como que yo le quiero dar más peso a esa clase, pero también es importante tener esta clase, necesito alcanzar tal nota, lo que sea. Entonces, como es una experiencia nueva cuando uno entra a la universidad, usualmente no sabemos de la mejor manera manejar el tiempo. Entonces, es necesario sentarse un rato y planear un poquito mejor todo lo que se tiene al alcance para así manejar de mejor manera el tiempo que tenemos y las fechas de entrega que tenemos. Entonces, uno de los problemas más grandes con el manejo del tiempo es decir, voy a dejar esto para después, voy a dejar esto al final. Y esto a veces provoca muchísimos malos resultados que tenemos que evitar, procurar alejarnos de esto. Entonces, cuando uno empieza bastante tarde los trabajos o ya muy cerca de la fecha de entrega, usualmente esperamos que sin importar cuándo empezamos o cuánto tiempo nos dediquemos a escribir algo, el trabajo final va a estar bien. Porque además es algo que se escucha muchísimo en la universidad. Hay gente que dice como que ya yo me desvelé escribiendo este ensayo, hice anoche antes de la entrega de las 8:30 y me fue súper bien. Entonces mucha gente se confía y empieza a hacer eso, pero en realidad nunca se sale con un trabajo en realidad bien hecho, hecho a conciencia. Y en bastantes casos el resultado de esto es un trabajo escrito con muchísimos errores y además una mala experiencia que daña la relación con la escritura. Yo he escuchado muchísima gente que dice que detesta escribir porque eso significó una mala noche, un ensayo fue sinónimo de perderse un plan con amigos, un ensayo fue sinónimo de una noche estresadísimo, sin poder hacer nada más. Entonces hay que darnos cuenta que esta manera de manejar el tiempo y esta manera de relacionarse con la escritura como algo que se puede hacer después o unas 2 horas antes de la fecha de entrega es algo que nos estresa y al final nos causa un distanciamiento con respecto a la escritura. Entonces, ¿de qué manera podemos manejar efectivamente el tiempo, especialmente en relación a la escritura, para no tener estas malas experiencias y no ver a la escritura como algo que queremos evitar lo más posible? En primer lugar,
es importante revisar los sílabi de las clases al inicio del semestre. Anótense las entregas más importantes en calendarios, puede ser un calendario físico, calendario del celular, de sus correos electrónicos, lo que sea, pero anoten entregas importantes. Esto es importante especialmente para mediados de semestre, finales del semestre, donde usualmente se entregan las cosas más pesadas. Entonces es importante tener eso en cuenta para que nada se acumule, no se crucen trabajos para que uno siente que tiene que hacer 1000 cosas al mismo tiempo, porque eso es súper estresante. Calculen iniciar sus trabajos escritos unas 2 semanas antes de la fecha de entrega. Yo sé que suena exageradísimo 2 semanas antes de la fecha de entrega, pero a mí en realidad me parece que eso funciona de una manera excelente. No les quiero decir que se sienten a escribir 2 semanas antes de entregar, sino que desde estas 2 semanas antes ya se pongan el chip de, a ver, tengo que entregar un ensayo, ¿cuál va a ser mi tema? ¿Será que encuentro un libro de esto? ¿Será que encuentro un paper que me ayude mucho? Entonces lo van pensando, digamos, unos 10 días antes de la entrega, se ponen a buscar, van a las bases de datos, encuentran muchísimos papers, buscan en los catálogos de biblioteca a ver si pueden ir a ver tal vez un libro que les pueda ayudar, hacen sus lecturas, construyen esquemas, pueden hacer lluvias de ideas también, como les dijeron ayer Ismael y la Lucía. Y unos días antes pueden escribir el primer borrador, dejarlo descansar, pueden hablar con profesores, pueden ir a los recursos que les ofrece la universidad, para de ahí poder entregar un buen borrador. Recuerden también consultar cualquier duda con profesores. Por algo están ahí. Es decir, los profesores no solamente sirven para darles una instrucción, para decir, entreguen este ensayo a tal fecha. O sea, si algo me enseñó la universidad con respecto a los profes es que son la gente más abierta a ayudarles. Cuando uno les escribe, usualmente responden, bueno, siempre responden en realidad. Ahorita es un poco difícil este manejo de las horas de oficina, por lo que todo es virtual, pero si les escriben a profes y les dicen, oiga, profe, viene el sílabus que tiene estas horas libres, ¿será que nos podemos reunir en una sesión de Zoom? Les van a decir que sí, no se preocupen en caso de que no pueden cuadrar otra fecha para hablar, pero apóyense muchísimo en sus profesores porque son en realidad un apoyo súper importante en la vida universitaria. Y si notan que en estos intentos de manejar el tiempo de una manera efectiva están fallando o se están quedando atrás o se dan cuenta de que sí están dejando algunas cosas, pero al final traten de no frustrarse mucho, traten de tomarlo con calma, a pesar de que uno diga no tengo tiempo, es importante tomarse unos minutos para tratar de organizar, hagan un esquema de todo lo que tienen que hacer y digan, a ver, esto puedo hacer a tal día, a tal hora, después puedo hacer esto. Cuídense muchísimo también, dense cuenta que también hay que tomar tiempo para ustedes mismos. Y así poco a poco van a seguir creciendo y aprendiendo hasta que consigan encontrar una manera efectiva de manejar su tiempo. De ahí, este es más o menos una manera muy efectiva de manejar el tiempo y acercarse de una manera como más, ¿cómo sería? Más organizada. Véanlo tal vez como una línea de tiempo desde el momento en que inician con el trabajo escrito hasta la fecha de entrega. Entonces, estos son algunos puntos que pueden tomar en cuenta. Primero está un planteamiento de tema e investigación. Como ya les dije, no tiene que ser el momento de escribir. Desde unos días antes de empezar a trabajar como de manera ya más práctica en su trabajo, ténganlo en mente para planear su tema, planear sus ejes, buscar qué van a investigar, qué tipo de papers van a revisar. Después de que ya tengan todo eso bastante claro, hagan una lluvia de idea o un esquema. Eso también pueden tratar de ver, alternar entre cosas para ver qué les sirve.
Yo en lo personal utilizo muchísimo los esquemas. No tienen que ser los esquemas así perfectos que muchas veces nos piden para clases de escritura, sino yo a veces escribo así en un papel, pongo una flecha grande y digo como que este tema, y aquí pongo otra flecha y digo voy a utilizar este paper y voy a argumentar esto, después otra flecha así grande, otro tema, y así más o menos vas construyendo tu esquema. Y sé que hay otras personas que no les gustan los esquemas, sino que hacen lluvia de ideas, entonces hacen como un collage de todo lo que tienen citas, argumentos, contraargumentos, y con eso construyen sus ensayos. Y también hay gente que no les gusta hacer ni lluvia de ideas ni de esquemas, sino que en el momento de escribir sienten que saben todo, sienten que van a planear muy bien en dónde está cada una de las cosas que quieren introducir en su trabajo escrito, y así lo logran. Entonces, si no están seguros de si les va a servir una lluvia de ideas o un esquema, pueden ir experimentando hasta que reconozcan cuál de estas técnicas de preescritura les sirve más al momento de empezar a escribir. Después está la escritura de un primer borrador. Como yo les dije, es algo que no importa que no esté perfecto. Es más, no se espera que esté perfecto, por algo se llama borrador. Es algo que pueden hacer de la manera que ustedes quieran. Yo algunas veces, cuando tenía ya muchísimo tiempo, a veces lo escribía algunas cosas a lápiz para después borrar de una manera más fácil, para editar de una manera más fácil, poner comentarios, lo que sea. Pero sí es importante procurar hacer este primer borrador, porque es algo que les permite tener este punto de inicio, y después pueden compararlo con su versión final para reconocer de qué manera han crecido, de qué manera con solo el trabajo solo la escritura de un trabajo, lograron hacer muchísimos cambios, lograron aprender muchísimo sobre el proceso de escritura. Después está la revisión, corrección y edición del primer borrador. Es decir, este primer borrador que escriban es algo que le van a dar palo, de la manera que sea. Pueden leerlo ustedes, pueden pedirle a alguien más que les ayude a revisar. Por ejemplo, en la universidad tienen a la mano el Writing Center, que les ayuda muchísimo en eso. Después está la corrección con comentarios que les han hecho otras personas que han leído su trabajo, o con cosas que ustedes consideran pertinentes, van corrigiendo y editando su primer borrador. Aquí les voy a dar un pequeño tip que siempre uso. Mucha gente a veces tiene problemas o dudas con respecto a la puntuación. Entonces, algo que les ayuda muchísimo en este momento de revisión es leer en voz alta. Entonces, si uno lee en voz alta una oración y se da cuenta que ya está perdiendo el aire, es porque les falta puntuación. También esta lectura en voz alta ayuda muchísimo para reconocer si han repetido muchas palabras en un solo párrafo, les ayuda a identificar si hay coherencia en los tiempos verbales, les ayuda muchísimo a hacer estas lecturas más dinámicas con su primer borrador. Después pueden seguir escribiendo borradores y revisar estos borradores. Uno puede hacer los borradores que quiera. Hay gente que consigue hacer un excelente trabajo solo con 2 borradores, hay gente que lo logra hacer con 3 o 4 borradores hasta que escribe un borrador final. Un consejo súper importante que tengo, que es algo que yo siempre hacía, era tener este borrador final unos 2 días antes de la fecha de entrega, para que cuando llegue el momento de entregar, uno puede tomarse unos 20 minutos antes para leer con mucha atención el trabajo, asegurarse que todo esté perfecto, que no haya faltas de ortografía, faltas de puntuación, nada de eso, y de ahí sentirse con muchísima confianza al momento de entregar el trabajo o subirlo al dedo. Por otro lado, está un tema que conocemos súper bien, todos somos culpables de esto, que es la procrastinación, que es nuestra peor enemiga, la peor enemiga de cualquier estudiante. Entonces, ¿qué es la procrastinación? Es evitar hacer algo, es alejarse de la responsabilidad de hacer algo. Entonces, cuando tienes que escribir algo, te vas a hacer otras cosas y puede que sean útiles, o sea, puede
Puede ser que estés frente a la computadora a punto de escribir y digas, chuta, mi cuarto es un desastre, tengo que ir a arreglar. O dices, uy, cierto que hay este deber para otra clase, que puede que la fecha de entrega sea muchísimo después, pero dices, no, no me voy a poner a hacer eso mejor. Y así hasta que ya se vuelve inevitable que hay que escribir ese ensayo. Usualmente es cuando ya falta poquísimo para la fecha de entrega y eso causa muchísimo estrés. Hacer todo menos lo que debemos hacer genera muchísima frustración, muchísimos nervios, usualmente miedo ante la escritura. Y además el resultado va a ser, como les dije, un texto escrito a último momento y además futuros sentimientos de temores en la escritura. Uno inconscientemente se queda con eso, como si una vez ya procrastinaste un trabajo escrito y luego lo hiciste a último momento y te fue mal, luego dice, chuta, no sé escribir, me va a ir pésimo. Entonces hay que acercarse a los textos con la intención de no procrastinar, lo cual puede parecer súper difícil, pero vamos a ver unas técnicas para combatir la procrastinación. En primer lugar, es dejar toda distracción lejos de ti. Es decir, si estás escribiendo en una computadora y el celular te timbra cada rato que tienes notificaciones, mensajes, ponlo en silencio y déjalo, digamos, al otro lado de tu cuarto. Si estás trabajando en tu cuarto, le dejas botado en otro lado, tratas de olvidarte de que está ahí, tratas de no preocuparte por qué mensajes te estarán llegando, cuántos chismes te quieran contar, vas a tener tiempo después para eso. Por otro lado, digamos, si estás trabajando en una computadora, cierras todas las pestañas que no tienen que ver con el trabajo, dejas abierto tu documento, dejas abierto todos, no sé, los PDFs de tus papers, las páginas que vayas a usar y eso es todo. Intenta cerrar absolutamente todo lo que te cause distracción. Si tienes algún esfero que le estás así haciendo esto, en vez de escribir tu ensayo, igual bótale para otro lado, trata de alejar todo lo que te distraiga. Prepara un espacio simple y tranquilo. Si estás trabajando donde usualmente trabajas, intenta de que haya silencio ahí, o si les gusta trabajar con música, pueden poner algo de música un poco tranquilo, a un nivel apropiado, para que no se pasen distrayendo con esto, o se pongan a cantar. ¿Qué más? Si no es posible organizar el espacio donde usualmente trabajan, se pueden mover de lado. A mí me pasaba eso un montón. Yo a veces, muchas veces trabajaba en mi cuarto, pero a veces ya decía, no, aquí no puedo, aquí me estoy distrayendo con 20,000 cosas que hay aquí. Me iba a trabajar en otro lado de mi casa, a la cocina, a la sala. Entonces traten de moverse, experimenten un montón con los lugares que tienen disponibles, los lugares en su casa. Cuando se vuelva a la universidad, vean si les sirve mejor ir afuera, ir a bibliotecas, ir a ciertos espacios en donde son más callados o algunos más ruidosos, hasta que encuentren el lugar en donde digan, aquí es, aquí me puedo concentrar de mejor manera, aquí nada me distrae, puedo escribir tranquilamente. Y de ahí muchas veces estamos procrastinando, nos damos cuenta de que estamos procrastinando como a la mitad de hacer algo que nos evita ponernos a escribir. Y a veces eso nos frustra un montón. Entonces, pónganse a pensar en la calma y el tiempo que van a tener después de terminar. Porque como ya les dije, muchas veces el procrastinar nos lleva a hacer cosas inútiles o a veces cosas útiles. Y muchas veces decimos, no, con esta cosa útil me voy a sentir más tranquila porque después voy a tener tiempo para hacer mi paper, y dice qué, pero en realidad siempre tienen como ese mosquito en la cabeza que les dice como que tienes que escribir, este ensayo es para hoy, apura, escribe, escribe, escribe. Entonces eso no nos permite hacer absolutamente nada con calma. Así que cuando uno se da cuenta de que está procrastinando porque estás haciendo algo y tienes esa vocecita en la cabeza que sigue, escribe, 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 escúchale, pon de lado todo lo que hay que hacer, date cuenta de cuál es tu responsabilidad en ese momento y siéntate a escribir, acércate a la escritura con una buena actitud para que puedas realizar tu paper de mejor manera. Y solo
unos recordatorios con respecto a la procrastinación. Mientras más tiempo pases haciendo eso, más tarde vas a acabar tu trabajo. Muchas veces cuando uno es estudiante solo quiere salir, solo quiere dormir, pero si te pasas haciendo 20.000 cosas en vez de sentarte a hacer tu trabajo, vas a terminar tardísimo, te va a tocar cancelar cosas por tener que hacer tus cosas, te va a tocar sacrificar horas de sueño. Entonces, date cuenta que el sentarte a escribir tu trabajo te va a librar muchísimo tiempo y te va a dar muchísima calma. El tiempo en que te llenas de estrés puede ser tiempo en el que estés en calma. Es lo que les decía, cuando uno procrastina siempre tiene en la mente es escribir y eso es algo súper estresante. Entonces, más bien, ese tiempo que estás usando para hacer algo más es un tiempo que después vas a usar tras haber terminado de escribir para hacer lo que tú quieras. También recuerden que es muy importante cuidarse. No toda pausa es procrastinación y a veces es necesario recordar que nuestra mente también debe estar sana, que no son solamente nuestras responsabilidades las que tienen que estar completas y no es nuestro desempeño académico lo único que tiene que estar bien. Yo soy muy culpable de esto a veces cuando me quedaba muchísimo tiempo escribiendo. Decía, o sea, sí tengo hambre, pero no voy a ir a comer porque eso es procrastinar. O ya era muy tarde de noche y digo, no voy a ir a dormir porque el tiempo que voy a estar durmiendo es un tiempo que puedo estar usando para escribir y hacer mi paper un poco mejor. Entonces eso en realidad no es un pensamiento sano con respecto a la escritura. Eso también puede llegar a dañar su relación con la escritura, el sacrificar momentos para cuidarnos, tanto físicamente como mentalmente, cuando en realidad eso es lo que debería tener una prioridad en nuestras vidas. Entonces también si están con muchísimo estrés a causa de un paper, déjenlo a un lado por un momento, hagan algo que les haga sentir mejor, no se sientan culpables por no cumplir, digamos, con un deadline que se pusieron ustedes mismos, sino que cuídense un rato y luego vuelvan de una manera más tranquila a la escritura. No se sientan culpables por tomarse pausas, pero también tengan en cuenta que eso no es una razón para ponerse a procrastinar. De ahí les tengo otros consejos importantes. Lo que les acabé de decir eran cosas que ayudan muchísimo a empezar a escribir, empezar a trabajar, a manejar el tiempo de manera efectiva. Y aquí les quiero dar algunos consejos que tienen más que ver con respecto a la actitud que le ponen a la escritura y otras cosas a las que pueden acudir dentro de la universidad para volverse mejores escritores y llevarse mejor con la escritura. Como ya les dije, su salud, tanto mental como física, va primero, siempre va primero. No se priven de horas de sueño, o bueno, no de tantas horas de sueño, no se priven de un momento de comer algo por escribir peor hecho locos, porque al final eso les va a afectar muchísimo en su desempeño. Si durmieron 2 horas porque se pasaron toda la noche trabajando, al siguiente día no van a entender nada en clase. Entonces, dense también tiempo para cuidarse y reconozcan que es importante también estar bien uno mismo para después tener un buen desempeño. De ahí, un trabajo escrito no tiene que ser una pesadilla. Yo entiendo súper bien que muchas veces nos ponen un tema y decimos, qué bestia, qué aburrido. O nos ponen un trabajo y dices, chuta, ¿cómo tomo una posición para eso? ¿Qué voy a hacer? O no entiendo nada en esta clase. No se frustren con eso. El trabajo no es su enemigo. Un ensayo no tiene por qué intimidarles tanto. Como les decía, apóyense bastante en sus profes. Si no entienden algo, y busquen consejos. Usualmente la gente conoce a gente que va un poco más avanzado en sus carreras. Traten de hablar con estas personas, de gente que ya tomó esa clase. Pregúntenles cómo hicieron, en dónde buscaron, cuáles son los mejores recursos. Y de esta manera
acérquense poco a poco a la escritura hasta que ya se sientan lo suficientemente cómodos para escribir y entregar un trabajo con el que se sienten confiados. Recuerden que no necesitan perfección. Cada trabajo escrito es un mundo. No tienen que sentirse mal. Digamos, si ustedes escribieron un ensayo de 3 páginas y hay alguien que escribió un ensayo de 8, no digan qué bestia, el mío está pésimo. De ley, el trabajo de esa otra persona está mejor. No, tu trabajo no importa cuál extensión tenga, sino el contenido que entregues, la manera en que estás argumentando tus puntos, la manera en la que, haces tu formato. Siempre hay una manera de presentar tu trabajo como algo bueno, sin importar lo que presente el resto de personas. Y muchas veces uno va a tener tropiezos en cualquier punto de la universidad. No piensen que solamente por estar en los primeros semestres y estar introduciéndose en el mundo de la escritura va a ser el único momento en el que se van a equivocar y después en algún punto de la vida no van a escribir nada que trabajos perfectos. Eso no existe. Siempre se van a equivocar y eso no es nada malo, porque cuando uno comete un error, después llega la retroalimentación de profesores, de compañeros, entonces ahí uno cae en cuenta y dice como que, esto ha sido una manera poco efectiva de argumentar, aquí me faltaba tomar en cuenta otros puntos de vista, y así van aprendiendo para que en sus siguientes trabajos escritos logren aplicar todas estas recomendaciones que se están ganando. Por otro lado, tienen que aprovechar todo lo que ofrece la universidad. Uno en realidad tiene muchísimo a lo que acceder cuando entra a la universidad, desde las bases de datos hasta la gente que está trabajando en la universidad. Vayan al Writing Center, que es un espacio en donde hay un enfoque en la parte, digamos, estructural, en la parte de citas, en la parte como más formal de sus trabajos. El Learning Center les puede ayudar muchísimo más en contenidos, en contenidos, en cosas un poco más específicas de las materias. Ambos espacios ofrecen estos servicios totalmente gratis, son tutorías individuales, entonces es bastante personalizado. Yo trabajé en el Writing Center durante 4 semestres, entonces les puedo decir que hay muchísimo entrenamiento, nos enseñan muchísimo con respecto a trabajar con personas, a encontrar diferentes maneras de ayudarles. De seguro el Learning Center es igual de exigente con los tutores para poder entregar un excelente servicio. Apóyense muchísimo en estas personas, no tengan miedo a hacerles preguntas, a decir lo que está mal, a ir una y otra vez, hasta que tengan algo ya bien armado. En serio que todos estos tutores les van a ayudar muchísimo. También en los profes, los asistentes de los profes, porque son gente experta en su área. Es decir, estos profes han dedicado años de su vida investigando y trabajando en el área que enseñan. Entonces pregúntenle cualquier cosa, igualmente a los asistentes, porque además son estudiantes como ustedes, que saben muchísimo, que probablemente también pasaron por estas experiencias en donde se sentían un poco inseguros con respecto a la escritura, hasta que ya consiguieron muchísimas capacidades para hacerlo de una manera excelente. Entonces hay muchísimos consejos que les pueden dar. Y además, como último punto, es necesario volver a la escritura una amiga o una aliada. La escritura, como ya les dije, no tiene que ser su enemiga, no tiene que intimidarles, asustarles. Y puede ser que al final de escribir trabajos siga sin gustarles mucho la escritura, pero no por eso se tienen que enemistar con ella, sino continuar viéndole de una manera un poco más optimista, un poco más tranquila, para así sentirse con calma la siguiente vez que algún profe te diga tienes que entregar un trabajo escrito. En primer lugar, hay que tener paciencia para empezar a escribir. Nadie nace con todo lo que se necesita para escribir.
todo el mundo empieza desde cero, cuando uno es chiquito y le empiezan a enseñar a escribir oraciones, a escribir párrafos. Además, las situaciones de la gente es distinta. Cuando uno llega a la universidad, es un espacio súper variado, súper diverso. Entonces hay gente que ya tiene muchísima experiencia escribiendo, hay gente que no había escrito mucho en su vida. Entonces tienen que darse cuenta que cada uno tiene un ritmo y muchas veces compararse con el resto o esperar que tu trabajo sea perfecto desde un inicio es algo súper dañino. Tienes que reconocer que poco a poco vas a ir desarrollando todo lo que necesitas para escribir de una buena manera. Por otro lado, puedes hacer que la escritura sea divertida. Entonces experimenta muchísimo con metas, con desafíos, con recompensas, con técnicas, todo lo que se te ocurra. Entonces, digamos, no sé, yo tengo una amiga que ya no le gusta escribir para nada. Entonces ella dice que cuando tiene un trabajo escrito, la man compra así una funda de dulces y dice, bueno, voy a escribir y cuando llegue a tal palabras me va a pegar un dulce. Cuando llegue y escriba súper bien un contraargumento, me va a pegar otro dulce, digamos así, con esta técnica de recompensas. Hay gente que más bien siente que trabaja un poco mejor bajo presión, entonces dice, ya, para esta hora tiene que estar listo mi primer borrador. Entonces se presionan un poco y van trabajando así hasta que lo logran. Hay gente que trabaja súper bien en grupos, que se reúne con sus amigos y cada uno escribe su ensayo, comparando notas, comparando argumentos. Entonces así se pueden ayudar muchísimo. Solo experimenten y busquen la manera en la que escribir puede ser algo que lo hagan en un momento divertido, que digan, no, sí está chévere escribir este ensayo. Por otro lado está el apasionarse por los temas, incluso cuando son temas obligatorios que no te atraen mucho, que es para una clase, que dices como que, qué bestia, qué carga que es esta clase. Es posible encontrar algo que te interese muchísimo en la escritura. Entonces yo me acuerdo, yo tomé una clase que a mí me parecía aburridísima, aburridísima. Y un ensayo que me pusieron para esa clase, era uno que yo no quería escribir para nada. Entonces yo hablé con mi profe, traté de darle así como mis puntos de vista y encontré una manera como creativa y diferente para adentrarme en ese tema. Yo estoy artes liberales, me gusta mucho la literatura, entonces yo le di como un alcance literario al tema que me propusieron y así se me hizo más fácil escribir el ensayo. Entonces traten de ser creativos con la manera en la que tratan sus temas, en la manera en que redactan este trabajo y eso les va a ayudar muchísimo para llevarse mejor con la escritura y no ver la escritura de cierto trabajo como una mala experiencia que vaya a dañar sus siguientes trabajos. De ahí encuentren sus técnicas. No todo proceso de escritura es el mismo, no hay una manera única de escribir. Como les dije, pueden hacer lluvia de ideas, pueden hacer esquemas, pueden hacer 20,000 borradores, pueden de una ir al borrador final, pero vayan moviéndose muchísimo hasta que encuentren la manera que les sirve mejor a ustedes para escribir. Bueno, eso es todo por mi parte. En un rato vamos a seguir con Dome. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera decir con respecto a llevarse mejor con la escritura, lo que sea, me pueden decir. Bueno, entonces, dale, Dome. Ya. Hola, espero que estén súper bien. Y yo les voy a hablar un poquito de las cosas que deben y no deben hacer cuando escriben un ensayo. Entonces, perdón, a veces mi compu se pone un poquito lenta, pero ya les voy a presentar. Dome, si necesitas, yo también tengo tu presentación en mi compu. Y por favor, pues, Dale. medio. Dame un segundo, solo la pongo.
Ya. Listo. Entonces, toda la estructura es básicamente do's and don'ts, entonces van a ver que son columnitas, donde está claramente detallado qué cosas deben y no deben hacer. Pásale nomás, Dani. Entonces, primero, establecen la tesis desde la introducción. Nunca pasen por alto la tesis de la introducción, porque las personas cuando leen su ensayo esperan desde el principio saber de qué se va a tratar y de qué es lo que ustedes quieren hablar. Y si ustedes no establecen como, ok, yo creo que el negro es negro por la ausencia de luz, desde que están en la tesis, entonces la gente no va a saber de qué se trata su ensayo y va a estar súper perdida. Pásale, Dani. Ya. Siempre sean neutros y eviten emitir opiniones personales o sugerencias. Siempre estén hablando de un tema que les caiga súper mal, estén a favor o en contra de lo que estén diciendo, siempre traten de mantenerse neutrales. A la gente no le importa su opinión cuando está leyendo el ensayo porque ellos están intentando captar ideas generales y captar más o menos a qué se quiere llegar. Entonces, nunca digan como, en mi opinión, el aborto no debería hacerse por tal o cual razón. O sugiero que leas más. No, siempre mantengámonos neutrales, enfóquense en el tema y no se salgan por la tangente. Pásale, Dani. Ya. Siempre exploren el vocabulario. Hay un montón de diccionarios de sinónimos, antónimos, palabras que pueden usar. Y eviten reiterar palabras, porque les juro que cualquier palabra, de cualquier palabra, lo más probable es que encuentren un sinónimo o una palabra que esté muy cercana a lo que quieren decir. Entonces siempre estén entrando a internet a buscar un diccionario de sinónimos. Cacho que de ley en su casa tienen un diccionario de sinónimos, porque es algo que se usaba full antes. Entonces de ley en su casa también hay un librito con un montón de sinónimos de palabras que pueden ir usando para no estar diciendo como... ay, ahorita no se me ocurre ningún ejemplo. Pero sí, para no estar diciendo como, y el aparador, y el aparador, y el aparador todo el tiempo, cuando pueden decir el aparador, el closet, el estante, y después buscarse una palabra que sea muchísimo más extrafalaria y que los haga ver súper intelectuales, pero que al final sea algo súper simple. Pásale, Dani. Ya. Mantengan el tiempo verbal, no cambien los tiempos verbales, porque no es normal que yo esté hablando en presente y de la nada, ¡pum!, me salte al pasado. Sobre todo si están en una misma oración. Puede ser que estén en un ensayo y quieren hablar de algo que se hacía antes. Ok, se entiende que salten el tiempo verbal de antes, del pasado. Pero si estamos en una sola oración y de la nada digo como, yo iba caminando y comí un pez. O sea, es como, no tiene sentido. O sea, ibas caminando como en pasado y de la nada estás en el presente. No tiene sentido así, no puede pasar. Dale, Dani. Ya. Utilicen conectores y nunca se salten de un tema al otro si darle la transición adecuada al cambio. Porque se ve súper extraño, para los profes es súper extraño que si están hablando de la naturaleza, de la nada, estén hablando de la tecnología sin haber transicionado al tema, sin haber utilizado el conector correcto que te permite entender por qué la naturaleza se relacionó con la tecnología o qué es lo que pasó. Entonces siempre traten de utilizar conectores. Igual en internet encuentran un montón de conectores que pueden usar y para qué sirve cada uno. Entonces siempre estén enfocados en que tenga sentido lo que están escribiendo y utilicen conectores para pasar de un tema a otro. Ya. Utilicen puntuación para separar las ideas y escriban siempre oraciones cortitas con ideas concisas. Y como decía la Dani, ustedes después de escribir, lean, porque uno usualmente escribe como habla y uno lee como habla. Entonces, si tú estás leyendo y te das cuenta de que, ay, me faltó el aire o algo no tuvo sentido, pareció que como, se fue de golpe, seguramente es porque te faltó un punto o te faltó una coma, un punto y coma, 2 puntos. Entonces, siempre como escribo un párrafo, lo leo y si para mí se sintió como me faltó el aire o se sintió sin sentido, vuelvan a leer, porque seguramente es porque faltó un punto, faltó una coma después de sin embargo, que es algo que a mí me suele pasar muy seguido, como escribo sin embargo y de una escribo algo más y me faltó la coma en el sin embargo. Y parece algo tan chiquito, parece algo tan
sin sentido, así como, ¿por qué esto podría dañar mi ensayo? Pero en verdad es que el sentido de la oración cambia un montón si le quitas una coma. Pásale, Dani. Ya, vamos a ir a la parte de las citas y esto es súper importante. Nunca dejen una cita sin una explicación o reflexión y nunca dejen un argumento sin una cita que le dé soporte. Porque yo escribo una cita al final de un párrafo y nunca explico por qué esa cita es importante para lo que te acabo de decir. Entonces yo puedo decir que Newton dijo algo sobre la gravedad, pero no me importa que sea Newton el que dijo algo sobre la gravedad, si yo nunca explico por qué es importante para lo que yo te estoy diciendo que Newton haya dicho algo sobre la gravedad. Entonces no me importa que me digas, sí, las manzanas se caen al piso por la gravedad, si es que no te estoy explicando, y las personas también se caen al piso porque esta es la fuerza gravitacional y esto es lo que ocurre. Y Newton dijo esto, por lo tanto, ocurre todo lo demás. Y lo mismo ocurre cuando tú pones un argumento, le dices a alguien, ok, sí, las personas nos mantenemos en la Tierra por la gravedad. ¿Y por qué? O sea, porque tú lo dices. Recuerden que ya han pasado 2021 años después de Cristo. O sea, y antes de Cristo son miles de millones de años más. Entonces, recuerden que siempre algo que ustedes dijeron, muy probablemente ya lo pensó alguien más y no es que ustedes de la nada dijeron, sí, estamos pegados a la Tierra por la gravedad. Alguien más ya lo dijo. Y hay una persona especializada en el tema que le va a dar soporte a tu argumento. Ya, a ver, otra cosa para citas, porque yo soy mega nerd con citas. Siempre traten de introducir y explicar sus citas, como ya les dijo la Dome. Si muestran una cita ahí suelta, es como que tu lector dice como que, a ver, ¿por qué me estás hablando de esto? Y de pronto hay esto citado, o después se queda la cita ahí suelta y es como que, a ver, ¿por qué? Entonces, es un consejo súper importante, no empezar un párrafo ni terminar un párrafo con una cita. ¿Por qué? Porque en primer lugar, si empiezas un párrafo con una cita, no le estás introduciendo, no estás diciendo de acuerdo a tal persona esto, sino que solo está una cita ahí de manera abrupta y puede que le expliques perfectamente, pero si no está introducida antes de esto, es como si le pierdes un poquito a tu lector. Por otro lado, si terminas un párrafo con una cita, a pesar de que la pudiste haber introducido de una manera perfecta, se queda la explicación por fuera. Entonces traten de que cada vez que van a usar una cita, determinar de qué manera la van a introducir. Hay muchísimas frases para eso, pueden decir de acuerdo a un estudio hecho en tal año, como dijo tal persona en tal paper, en comparación a lo que dijo tal persona, esta otra persona dijo, y después de su cita dicen, bueno, gracias a esto está claro que, o analizando esta cita se puede decir que, cosas así, para que sus lectores entienden por qué sus citas están ahí y tengan una lectura muchísimo más fluida al momento de revisar sus papers. Ya. Y es súper importante que recuerden que el ensayo es un sándwich. Entonces tenemos la introducción, que ya les dije que es súper importante que establezcan la tesis desde el principio. Y luego está la conclusión, donde van a cerrar todo su ensayo y donde van a dejar claro lo que ustedes querían decir. Entonces, dense el tiempo para escribir la conclusión, porque es súper importante. Una introducción y una conclusión bien hechas son súper importantes porque básicamente es su firma en el ensayo. Hay muchos profesores que, no sé si a ustedes les ha tocado, pero que literal dicen, yo leo tu introducción y tu conclusión y ya de ahí sé si tu ensayo está bueno o mal. Y a mí sí me han tocado un montón de profesores que dicen como, yo leí la introducción y si estaba mala, la dejé a un lado. Y que solo leen si la introducción y conclusión están bien hechas. Y si lo piensan, tiene mucha lógica. Porque en la introducción ustedes plantean de lo que van a hablar. Y en la conclusión, en cambio, dejan establecido todo lo que sacaron de lo que acabaron de hablar. Entonces, cuando ustedes ya vayan a escribir la conclusión, dense un tiempo para volver a leer todo lo que escribieron. Para no saltarse lo que escribieron en el primer párrafo, que es súper importante, o tal vez lo que estaba en la mitad del ensayo, que es súper importante también que vaya al final de la conclusión. Entonces, dense un tiempito,
lean, relájense, recuerden qué fue lo que escribieron. A mí me pasa muy seguido que ya llego a la conclusión y en serio que se me olvidó lo que escribí en el segundo párrafo. Y tengo que volver a leer para retomar y decir como, ok, esto de aquí era súper importante y necesito que esté en mi conclusión. Porque a la final ustedes necesitan reflexionar todo lo que pusieron en el ensayo y volverlo un párrafo. Tiene que ser un párrafo de todo lo que escribieron. Y eso suena súper complicado. Dices como, o sea, escribí 8 hojas y tengo que escribir esas 8 hojas en un párrafito. Suena complicado, pero si es que tú has estado reflexionando durante todo tu ensayo, a la final tu conclusión va a salir súper bien. Pero en cambio, si tú solo cogiste y dijiste como que, ok, ya conclusión, los perros son el mejor amigo del hombre. Y ya, esa es mi conclusión, porque sí. Pero tienes que haber sintetizado todo lo que reflexionaste. Son el mejor amigo del hombre porque son uno de los primeros animales domesticados, porque les gusta estar con los humanos. ¿Por qué son el mejor amigo del hombre? Todo eso también tiene que estar en tu conclusión. Todo lo que viniste escribiendo durante todo tu ensayo, todo el trabajo que te has dado durante todo tu ensayo, demuéstralo en tu conclusión. 2 líneas de una conclusión claramente no es todo tu ensayo. Si pones solo una oración, claramente no es todo el trabajo que le has dado. La conclusión es ese momento en el que tú te dices, ok, me saqué la madre escribiendo este ensayo y aquí se los voy a demostrar porque concluí esto y lo puedo sintetizar en simples líneas porque en verdad investigué un montón y en verdad estuve reflexionando un montón mientras escribía todos los párrafos que vieron antes. Y entonces ahí los profesores o los lectores van a leer y van a decir, ok, concluyó todo esto. ¿Y por qué concluyó todo esto? Y hasta se van a interesar en decir como, oye, yo quiero saber sobre la domesticación de los perros. Veamos si él me habla de esto en su ensayo. O incluso van a hacer que más gente investigue y más gente se interese por ese tema en el que ustedes escribieron. ¿Y qué es más chévere que hacer que la gente se interese por algo que a ti te gusta? Entonces, tómense ese tiempo. Y eso sería todo en la parte de do's and don'ts. Y ahora vamos con un ejercicio súper chévere. Dani, ¿les compartes tú el ejercicio? Si quieres, ya les pongo. Solo dame un segundito a que se abra. A ver. Ya, verán. Entonces, para este ejercicio, que les va a guiar la DOME, pero les voy a explicar más o menos en qué consiste. Y es para chequear que hayan estado atentos con la presentación de la DOME en especial. Escribimos un ensayo que tiene algunos errores, entonces vamos a chequear cuáles son estos errores, por qué están mal y de qué manera podríamos solucionar todo lo que está pasando en este ensayo. Entonces ya les muestro. A ver, entonces aquí está visto el título. Si vieron un poquito de estructura, ayer con el Ismael y la Lucía, van a ver que tienen que seguir siempre las reglas de los formatos que les están pidiendo. Entonces, usualmente, ¿qué pasa aquí? Primero hay un error de formato y por otro lado hay algo también que está pasando con el título en general. Porque en primer lugar, el título está con letras negritas y eso no es la manera de escribir un título, especialmente en los formatos que más se usan en la universidad, que son APA y MLA. Y por otro lado, está súper simple. O sea, díganme, me dicen que hay este ensayo que se llama Gastronomía Ecuatoriana y yo no tengo idea de qué me van a hablar. O sea, sé que me van a hablar de comida, pero ¿qué? ¿Me van a hablar de ingredientes? ¿Me van a hablar de historia? O sea, no cacho de qué me van a hablar. Entonces, cuando escriban un ensayo, traten de poner un título que por un lado sea interesante, sea llamativo, y por otro lado, que le diga al lector más o menos por dónde va a ir la cosa.
De ahí, ¿qué pasa con esta frase que está aquí? La oración como tal es, la comida ecuatoriana no es solamente la más rica, sino también algo muy importante para el país. ¿Qué pasa con esta frase? A ver, Pablo levanta la mano. ¿Qué pasa? Estoy poniendo mi sentimentalismo y nos dijeron que tenemos que ser neutros en el punto de hacer nuestro trabajo. Entonces, al decir eso, estamos mostrando nuestro sentimentalismo hacia la comida. O sea, casi. Muy bien. Sí, sí, súper bien. Obviamente en ensayos argumentativos o trabajos que requieran argumentación, van a tomar una posición, pero no van a dar, digamos, como un juicio de valor bastante personal. Se pueden argumentar por qué es súper buena la comida ecuatoriana, pero no tienen que decir como es la más rica del mundo o le hace pedazos a la comida de tal otro país. De ahí, pónganse en esta oración. Los platos locales dicen mucho acerca de la cultura de cada país porque son indicadores de cultura, ambiente e ingredientes disponibles. ¿Qué pasa aquí? Isabel. Sí, que igual es muy redundante y vuelve a utilizar la misma palabra y es una oración que no dice nada. Perfecto. Si le ven aquí dice cultura y cultura. Entonces, siempre tienen que leer las oraciones para darse cuenta que muchas veces pueden estar repitiendo palabras. De ahí. Esta gastronomía tiene una relación estrecha con el turismo porque varias personas viajan por interés cultural y se sentirán atraídas por la comida local. ¿Qué pasa aquí? Varias personas viajan. Carla Torres. ¿Qué Creo pasa que aquí? son los tiempos, o sea, está cambiando el tiempo de la oración, pasa de viajan a sentirán. Perfecto, súper bien. Eso es lo que les decía la Dome. Pónganse de acuerdo por uno solo y escriban así. Pueden decir viajan por interés y se sienten o muchas personas viajarán por interés y se sentirán. De ahí esto está resaltado porque es como un comentario general sobre el párrafo. No sé, ¿alguien quiere dar un comentario general? Tal vez decir, además de estos puntos ya marcados, si hay algo que está bien, hay algo que está mal, algo que quisieran decir. A ver, Isabel. Ya, o sea, en este caso este vendría a ser el párrafo introductorio, ¿no es cierto? Entonces falta Ajá. aquí un gancho, un dato importante que llame la atención al lector. También falta un planteamiento del problema acerca del tema que va a tratar y después presentar la tesis. Pero no veo eso aquí. Tampoco Ajá. un plan de acción de cómo va a ejecutar cada uno de sus argumentos para sustentar la tesis. O sea, no hay ni tesis. Claro, excelente. Evelyn, ¿quieres agregar algo? Sí, también respecto a este párrafo es demasiado redundante ya que en cada oración repite lo mismo y lo mismo y usa las mismas palabras, es decir, no hay sinónimos o ciertos conectores que ayuden como que a mejorar lo que estaba queriendo decir. Ya, excelente. Muchas gracias por su participación. Es verdad, falta muchísimo. Esto se puede ver tal vez como un gancho, pero en realidad está un poquito flojo. Si le vemos esto como una tesis, tiene algunas fallas. En primer lugar, porque tiene el juicio de valor, que ya lo habían resaltado. Y de ahí se va algo muchísimo general. Digamos, dice, es muy importante para el país, pero no te dice por qué es importante o en qué sentido es importante. Eh, Aquí te dice que la comida indica la cultura, entonces ahí dices, ok, este ensayo va a hablar de la importancia de la comida para la cultura local, pero luego habla del turismo, entonces dices, ya puede que más bien el ensayo se trate sobre la comida para el turismo, pero no sabes qué mismo. Entonces, bueno, sigamos. Ay, ya. A ver, la gastronomía dice mucho sobre un país porque habla sobre la gente, sus creencias y tradiciones.
Por ejemplo, la fanesca tiene una conexión con la religión porque se come durante Viernes Santo. ¿Alguien quiere decirme qué pasa aquí? Esta tal vez es un poco más difícil, pero ¿alguien? Yo creo que falta como un enganche más hacia esto, o sea, porque solo da un tema general, o sea, dice ya, porque se come en Viernes Santo, pero no dice el por qué esto es como una tradición de Viernes Santo. Isabel. Sí, o sea, debería poner como tal vez una cita igual que sustente eso, o ajá, algo más creíble, no sé. O sea, no solo como un ejemplo, sino una cita de algún otro estudio gastronómico que se haya realizado. Ya, perfecto. Muchas gracias, Pablo Isabel. Es verdad, sí es un dato como votado, a pesar de que es un poco introducido con este, por ejemplo. Sí es como que, a ver, ¿por qué me vota esto de tal manera? Y por otro lado, sí falta una cita, falta algo que apoye este argumento. Y además, alguien que conozca sobre la comida te va a decir que en realidad es un dato incorrecto. O sea, no es que la fanesca inherentemente tenga una conexión religiosa por procesos históricos, tiene esta relación con la historia, pero no es que la fanesca surgió como algo que iba de la mano con la religión. Entonces, sí, están súper bien sus observaciones. Ahora veamos esta oración de aquí. Y les voy a leer cómo, o sea, respetando las reglas de puntuación que hay aquí. También la comida ecuatoriana indica datos sobre las regiones de que hay en cada una. Por ejemplo, hay pescado, mariscos, verde, arroz y frutas tropicales en la costa por su clima, mientras que hay papa, maíz y granos en la sierra porque las montañas crean varios tipos de suelo en donde se puede sembrar diferentes cultivos. ¿Qué pasa ahí? Evelyn, ¿qué pasa ahí? Bueno, yo veo que aquí solamente es como que extiende la primera idea que puso al inicio del párrafo y solamente pone ejemplos así como que para de cierta forma defenderse ante la idea que hizo, pero no es nada como, ahí no sé, como que fuerte para el párrafo, como que ayuda a lo que quiere decir. Ok, Isabel, ¿quieres agregar algo? Sí, o sea, es una oración, o sea, es una oración muy larga. No hay un punto que, o sea, debería separarte las ideas y, ajá, o sea, está una oración muy grande y no se entiende a leer. O sea, tienes que leer así como full apresurada y te quedas sin aire. Es lo que pasó en esta oración, en esta parte. Perfecto. Pablo, creo que querías decir algo. Sí, también quedaría igual con los signos de puntuación y también como quedaría súper bien una como cita para decir de el porqué de estos ingredientes, de que nosotros tenemos un país muy rico en ciertas cosas, que tenemos, o sea, cosas de que le informen al lector y le enganchen más sobre el por qué nuestra gastronomía es más buena o intentar que el lector se siente identificado. Muy bien. Sí, todos estos puntos son importantes. Primero, sí, es una idea que no se apoya en nada, que va un poquito suelta. Y lo que dijeron sobre la puntuación es súper importante. O sea, yo sí leí en voz alta y sí me tuve que tomar unos respiros en donde en realidad no tenía que hacerlo porque no había ningún signo de puntuación que me indique que tenía que parar. O sea, en esto se puede transformar en unas 2 o 3 oraciones. Uno puede decir también, la comida ecuatoriana indica datos sobre las regiones y qué hay en cada una. Se puede poner ahí un punto. Entonces, por ejemplo, se habla de estas cuestiones de la costa, punto. De ahí mientras, o por otro lado, en cambio, y se habla sobre el resto de cosas. De ahí, con estos ingredientes, cada región tiene una variedad de platos que son muy buenos. Es importante que exista esta cantidad de platos para el turismo porque la gente prueba la comida local en sus viajes y se enamorarán de la comida. ¿Qué pasa ahí? Es súper parecido a lo que ya estaba pasando antes. Isabel.
Sí, igual dice, son todos muy buenos, pero no dice el por qué. ¿Por qué son buenos? Ajá, entonces igual sigue cayendo así en la ambigüedad. O sea, no hay algo conciso ni basado en evidencias. Muy bien, Pablo. También está usando muchos pleonasmos, o sea, siempre está el turismo, el turismo, el turismo, el turismo. Entonces quedaría bien los viajeros, porque, o sea, los viajeros, los visitantes, o sea, quedaría mejor cualquier cosa en vez de poner siempre la misma palabra y recalcarlo que son turistas y se acabó. Sí, perfecto, está súper bien lo que dicen. Sí, es bastante repetitivo. Por otro lado, aquí también está incoherencias en los tiempos verbales. Prueba la comida local, luego se enamorarán. Y además, si ven, no hay ninguna transición orgánica al tema del turismo. Es decir, en esta primera parte del párrafo está hablando de la variedad de la comida. Y de ahí, por otro lado, es como que sí, con todo lo que hay, los turistas se enamoran y les encanta. Entonces, eso hay que arreglar de una manera para que el lector entienda que poco a poco se va a hacer esta transición a este otro tema. De ahí hay otras repeticiones. Con esto se puede ver que la comida ecuatoriana es muy importante para el turismo, porque muestra la variedad que existe en el país y esto es atractivo para los turistas. Aquí ya se habló muchísimo de variedad, de turismo, entonces hay que buscar nuevos puntos. De ahí, también es por esto que quienes trabajan en el área de la gastronomía en el país deben esforzarse por ofrecer servicios de excelente calidad. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con este deben? ¿Nadie? Ya Creo verán. que sale el tiempo, o sea, el que está hablando en el ensayo, cambia de tiempo gramaticales constantemente. Puede ser. ¿Alguien quería? ¿Gabriel? No está siendo neutro ya que está dando una opinión sobre lo que alguien debe hacer. Sí, excelente. Ese es el problema de este deben. Claro, es como, o sea, uno sí puede dar recomendaciones a veces, pero de una manera como con un poco de cuidado, una sugerencia así como leve, pero aquí sí es como que tienen que hacer esto, y si no, no. Y de ahí, si ven, se escribió todo este párrafo y de pronto termina con una cita. Entonces, como ya les dije, terminar con cita no les ayuda en nada, o sea, porque en primer lugar no introdujo la cita de ninguna manera y terminarlo no explica por qué se usó esa cita, cuál es la importancia de que esté ahí. Y de ahí, por otro lado, como última nota de este párrafo, si se dan cuenta es un párrafo gigante, es eterna esta cosa, probablemente tiene más de una página, va de más de la mitad de la primera página hasta la mitad de la segunda página. Entonces, eso le hace un párrafo bastante grande. Para corregir eso, podría separarlo en dos párrafos. En el primero podría hablar de la variedad de la comida ecuatoriana, ya que con eso inició el párrafo. Y después hacer la relación con el turismo, que es lo que habla al final. Isabel, ¿quieres decir algo? Sí, quería preguntar cuál es el número de oraciones, o no sé, recomendadas para un buen párrafo. ¿O es igual del argumento? Ya, verás, no es que existe una cantidad de oraciones. Usualmente cuando uno está en los primeros semestres y se está introduciendo la escritura de ensayos, recomiendan que más o menos haya entre unas 8, 12 líneas, no necesariamente oraciones, porque hay oraciones que sí se justifica que sean un poco largas, pero más o menos ahí no, si ves que tu párrafo está alcanzando más de la mitad de una página, dale un poco de pausa, chequeale un poco, mira si puedes mover argumentos, separar todo eso en dos párrafos. Pero sí, o sea, eso en realidad lo ves como punto oración principal de un párrafo, en primer lugar, porque eso te tiene que decir qué tiene que estar en un párrafo.
y por otro lado lo puedes notar de una manera visual. Eso. Gracias. Ok. De ahí, ¿alguien me quiere decir qué pasa con esa conclusión? Evelyn. Sí, es demasiado corta, ya que la conclusión vendría a ser como el resumen de todo lo que se habló anteriormente, pero como igual lo que se realizó en el ensayo no está muy bien formado o se toman todos los puntos, entonces la conclusión también va a estar mal, pero en sí la conclusión es demasiado corta para lo que se escribió. Sí, perfecto. Sí, es verdad, la conclusión es muy corta, no puedes escribir una oración porque una oración no es suficiente para reiterar una tesis, para hacer un pequeño resumen y hacer una sugerencia o invitar a más escritura, algo así. Y como ya les dijo la Dome, usualmente cuando los profes leen esto, van a notar clarito que escribieron 2 horas antes de la hora de entrega. Entonces, eso básicamente, estos son algunos de los errores generales. Vimos la manera de arreglar estos errores. Entonces, tengan esto en cuenta cada vez que vayan a escribir. De ahí no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario con respecto a la escritura. Puede ser María Isabel. Sí, una pregunta. Cuando ya está parte de la conclusión, ¿sí se puede poner para concluir? ¿O no? Verás, usualmente se ve eso como una manera muy fácil de introducir tu conclusión. Entonces, no es que está mal, pero como puedes encontrar una mejor técnica para hacerlo, unos conectores un poco mejores, es decir, en base a todo lo dicho, con respecto a todo lo argumentado, tal y tal cosa. Entonces, sí puedes ponerlo, pero trata de buscar una manera un poquito mejor. Evelyn. Ok, gracias. De nada. Sí, yo tengo una pregunta acerca de una cita que estaba en el ejemplo. Por ejemplo, puso la página, pero era como entre las primeras. ¿Eso no es muy bueno? ¿O qué? O sea, en realidad depende del paper. Porque hay papers que te vienen como desde el abstract y te hacen como que unas 3, 4 páginas de solo abstract e introducción. Y además depende del largo del paper. Entonces sí es como, sí se le ve un poco vago, como que empieces con una cita que está en el abstract o una cita que está en el primer párrafo de introducción. Pero en realidad no es que está mal. Digamos, este paper me parece que tenía unas 12 páginas. Entonces que la cita venga de la 5ª o 6ª página no está mal para nada. Así que no se preocupe. Ya. Tengo otra pregunta. Entonces, lo recomendable es que no se inicie ni se termine con una cita, un ensayo o un párrafo. Sí, exacto. Porque siempre tienes que introducir tu cita y después explicarla. Ya, gracias. ¿Alguien tiene algo más? María Isabel. Sí, ahorita recordé esta pregunta que tenía. En la conclusión, ¿se puede poner citas o ya es mejor no? No, en la conclusión no tienen que poner citas porque ahí se introduce información nueva y no puedes introducir nada nuevo en la conclusión porque se supone que ya está todo investigado, todo argumentado. Entonces, no la pongan. Ok, gracias. Micaela. Ya, a ver, ya tengo una. Cuando voy a poner, o sea, hago un parafraseo, pero no pongo, digamos, tal autor dijo esto y parafraseo, sino que solo pongo mi parafraseo al fin, digamos que ya puse el parafraseo al final del párrafo. La cita ya, o sea, ese ya no sería un buen párrafo si pongo la cita al final. No sé si me hice entender. No, sí, creo que te entendí, que es poner el parafraseo como el final. Sí, claro, eso tampoco
tampoco funciona. El parafraseo es una forma de citar un trabajo. Entonces, si necesitas introducirlo de alguna manera, yo sé que el parafraseo te brinda una lectura como que un poco más fluida, porque no es que cambies de una voz a la voz de alguien más, pero sí puedes introducirlo diciendo, según este estudio, se concluyó que tal y tal cosa, y después al final dices, bueno, en base a lo dicho, tal cosa, pero sí intenta evitar terminar de esa manera. No sé si tiene algo más, alguna pregunta más o no sé, porque además ya se acabó el tiempo. Pablo, una última, dale. Bueno, yo de mi parte no tengo una pregunta, pero sí un agradecimiento porque nos dan un mayor enfoque para presentar trabajos de calidad y entonces se toman el tiempo de ayudarnos con este tipo de información que nos beneficia mucho. Entonces, de mi parte es un gracias. Gracias igual por venir, por estar atentos y atentas, por preguntas. De seguro va a haber otros chances para esto, entonces les agradecemos mucho, igual. Yo me sumo a esas palabras de Pablo, tanto para ti, Daniela y Dome, y para el equipo que estuvo ayer, que fue Lucía y Ismael, Ismael, han sido excelentes. Es decir, para alguien que obviamente está como conectado con la escritura, ha sido unos tips muy, muy valiosos. Queremos agradecerles en nombre de USFQ Press, del Decanato de Estudiantes y del GOBE por sus energías, por su espacio. Lo que sí queremos ir, justo estaba conversando con Andrés, ha tenido algunos temas logísticos hoy, no ha logrado conectarse, pero estamos viendo si repetimos, porque como se dieron cuenta, son 45 chicos los que dimos de este espacio, entonces creo que hay posibilidad de hacer otros espacios, entonces les vamos a extender otra vez la invitación a Ánima para que nos acompañen en este proceso y creo que el plus es que sale de sus manos y sale de estudiantes para estudiantes. No somos profesores, no somos toda la gente que estamos en la academia como explicando el tema, sino estudiantes. Ustedes entienden la realidad de los estudiantes, han estado en esas posiciones muchas veces y creo que eso es importante. Más bien agradecerles tanto Dani, Domi, por el espacio, por haber venido, por todo el conocimiento que nos han compartido y a todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias. Les vamos a compartir igual por el grupo de WhatsApp. No sé si la Dani y la Domi nos mandan igual por ahí la presentación. Yo les voy a compartir los 2 días de grabación para que puedan revisar y cuando tengan dudas igual puedan revisar esa grabación y puedan estar presentes con esa información. No se olviden que estamos aquí para construir juntos estos espacios y muchísimas gracias a todos por conectarse. Tengan un buen fin de semana y inicien bien la semana el día lunes. Listo. Muchas gracias. Gracias. Todos y todas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.